Una de las palabras que más se repiten cuando buscamos mejorar nuestros hábitos es la constancia. Ser constantes con la alimentación, ser constantes con un programa de entrenamiento, ser constantes durmiendo cada noche, por ejemplo, 8 horas. Todo este tipo de cosas las he comentado yo en numerosos episodios. También he hablado de ciertos hábitos que a mí me funcionan personalmente, pero hoy quiero hablar más en concreto de qué significa ser constante ¿y qué no es ser constante? Porque muchas veces malinterpretamos esto y damos por hecho que tenemos que llevar una vida en la cual todo sea milimétricamente perfecto, que todo esté bien cuadrado a lo largo de las horas, que todo esté bien pautado, tanto los macros que consumimos, las horas exactas que dormimos, los entrenamientos que hacemos a la semana. Y al final esto termina por frustrarnos y obviamente abandonamos el plan que tenemos en mente. Así que, como digo, hoy quiero hablar acerca de este tema porque mi caso en particular es el de alguien que normalmente intenta simplificar todo al máximo. Y esto creo que ya sois muy conscientes de ello porque lo he comentado en numerosos episodios de este podcast y de Café Hierros o Cuaderno de Entrenamiento. Y es que tanto el hábito de entrenar semanalmente como el hábito de descansar, como el hábito de alimentarme bien, son cosas que intento simplificar en la medida de lo posible. Es decir, obviamente, una persona que se ponga a entrenar ahora, que por ejemplo no haya hecho nada nunca y que empiece con un programa de 3-4 veces a la semana, pues será más que suficiente para lograr buenos resultados y de hecho no será necesario que lo vaya aumentando con el paso del tiempo. Pero uno de los errores más habituales es pensar que tenemos que entrenar todos los días para conseguir ese cambio que nos proponemos, para conseguir esas metas físicas, dando por hecho que el cuerpo se va a recuperar él solo, que no necesitamos el descanso, que por ejemplo hacer ciertos días en los cuales nos relajamos, nos olvidamos un poco del estrés, nos olvidamos un poco de entrenar fuerza, simplemente nos movemos un poco más, tomamos el sol, pues dando por hecho que esto es algo menos relevante, vamos a por todas y nos planteamos entrenar todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Pues que habitualmente, como digo, terminamos por dejarlo porque nos cansamos, porque vemos que cada vez tenemos menos energía, porque vemos que progresamos menos en el entrenamiento y al final pensamos que o bien tenemos mala rutina, o bien no tenemos la genética suficiente, o bien empezamos a ver que nuestra salud incluso es peor que cuando, por ejemplo, no hacíamos nada. Así que no nos vamos a ir a un extremo de decir, mira, no hago nada, o al otro extremo de decir, tengo que entrenar fuerza todos los días porque si no, no voy a ser constante. Bueno, pues no quiere decir eso. O sea, realmente puede ser constante siempre que, por ejemplo, hagas un poco cada día, ya bien sea moverte, ya bien sea, por ejemplo, un día en concreto entrenar fuerza, otro día, por ejemplo, puedes hacer otra actividad que también te llame la atención. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso personal, entreno 4 veces a la semana más o menos de media. Es verdad que hay semanas que, por ejemplo, lo hago 3, hay otras semanas que, por ejemplo, lo hago 5, pero de media está en esos 4 entrenamientos de fuerza. Y luego es verdad que esto se complementa muy bien con, por ejemplo, salir a caminar, salir, por ejemplo, a hacer otras cosas. Y al final esto, como digo, forma el puzzle perfecto, encaja todo correctamente y lo podemos mantener, podemos generar la suficiente adherencia. Esto para mí es ser constante, es decir, mantener un plan a largo plazo durante el mayor tiempo posible. No, por ejemplo, entrenar todos los días y que cuando pasen 3 meses, 6 meses o un año lo dejemos todo porque estamos agotados tanto físicamente como mentalmente. También está el tema de la alimentación. El hecho de pensar que tenemos que comer siempre perfectamente, todo limpio, sin ultraprocesados, porque si no, no vamos a ser constantes y por lo tanto no vamos a lograr ese cambio físico o esos resultados en cuanto a salud que estamos buscando. Y volvemos al mismo tema de antes. Obviamente hay que pensar que tenemos que hacer durante la mayor parte del tiempo las cosas bien, tenemos que hacer buenas elecciones en cuanto a alimentos, tenemos que comer de forma nutritiva, tenemos que adoptar ciertas estrategias puntualmente como el ayuno intermitente. Esto va a hacer que se complemente muy bien y que tengamos cierto espacio para incorporar ciertas cosas, ciertos alimentos que sabemos que quizás no son la mejor opción, pero que nos van a dar cierta flexibilidad, que nos van a ayudar a mantener ese plan, a ser constantes y por lo tanto no van a repercutir negativamente en nuestra salud. Que esto también, como digo, depende mucho de cada caso, porque habrá personas que ese porcentaje, pues estamos hablando de un 90-10, 90% saludable, 10% para dejar pequeño espacio a alimentos un poco más procesados. Estamos hablando de opciones quizás no tan saludables. Habrá casos en los cuales el porcentaje sea 95-5, otros en los cuales sea 80-20. Bueno, ahí ya depende de cada uno, como digo, es cuestión de preferencias personales, pero bajo mi punto de vista siempre hay que dejar cierto espacio
para poder maniobrar, para poder tener cierta flexibilidad y sobre todo para que podamos ser constantes de esta forma, no simplemente pensando que para ser constante hay que comer perfecto siempre. Y si hablamos del tema del descanso, pues estamos con el mismo tema. Es verdad que hay muchas personas que piensan, es que si no duermo 8 horas cada día, estoy influenciando negativamente en mi salud. Bueno, pues habrá épocas en las cuales dormimos 8, habrá épocas en las cuales dormimos 7, otras veces podemos dormir 9. En definitiva, al final tenemos que ajustarnos un poco a nuestro día a día. Obviamente no es algo lineal, no podemos dormir siempre perfectamente 8 horas desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. También nuestra vida va cambiando con el paso del tiempo. En definitiva, si pensamos que ser constantes es dormir 8 horas cada noche, acostarnos exactamente a una hora y levantarnos exactamente a la misma hora los 7 días de la semana, los cuales también tenemos que entrenar y los cuales tenemos que comer perfectamente bien siempre, sin incluir ningún tipo de alimento que no esté cargado de vitaminas, de nutrientes, de minerales y de todo esto, pues al final el plan se tambalea mucho y hace que no podamos seguir adelante. Con todo esto que estoy diciendo, pues que no hay que buscar simplemente la constancia en este tipo de cosas, es decir, podemos ser mucho más flexibles, podemos tener un abanico mucho más amplio, podemos entrenar 4 veces a la semana, 3 veces a la semana fuerza, podemos movernos bastante, podemos ser flexibles con una alimentación que en su mayoría nos aporte nutrientes, que es lo que básicamente necesitamos. Podemos tener unos horarios más o menos marcados que no sean estrictamente fijos, en los cuales descansamos entre 7 8 horas cada día. Habrá épocas de más, habrá épocas de menos, y esto va a hacer que progresemos. Obviamente no es la perfección, pero la perfección no existe en absolutamente nada, esto es lo que yo pienso, y cuando damos por hecho que la constancia es hacer todas estas cosas y llevar un plan estrictamente rígido como si fuéramos robots, como si por ejemplo tuviésemos el día súper fijo con unos horarios muy estrictos en el calendario, bueno, pues considero que esto al final hace que terminemos dejando el plan, que terminemos abandonando, que no nos guste lo que estamos haciendo porque estamos muy pendientes también de hacerlo todo súper fijo, súper bien, también que renunciemos a un montón de cosas, a un montón de planes que también van a hacer que nuestra salud mejore y por lo tanto, en este caso la constancia, pues de una u otra forma se termina derrumbando, se termina cayendo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir adelante. Así que bueno, esta es un poco mi experiencia con todo esto. Obviamente, como digo, soy una persona que intenta simplificar todo al máximo, hasta el mínimo detalle. Siempre he pensado que hay que fijarse o hay que centrar los esfuerzos en lo que nos aporta los mayores beneficios, en lo que nos aporta los mayores resultados. Y esto es básicamente los hábitos que suelo compartir en este podcast de Lifters. Cuéntame lo que opinas al respecto de esto, ya sabes que lo puedes hacer en los comentarios de Spotify, también valoro un montón esas 5 estrellas tanto ahí como en Apple Podcast, allí donde me escuches. Te recuerdo que te puedes apuntar a lifters.es, la newsletter gratuita que escribo cada semana, y vas a recibir un mail exclusivo con contenido muy parecido a este, en el que amplío un poco pues cómo entreno yo, cómo me alimento, cómo gestiono mi día a día. Ahí hablo un poco más acerca de esos detalles. Y nada más, lo dicho, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Disfruta del día. Chao.